Bien, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Eh, Más quiero quitar que me salió. Vamos a continuar entonces con el tema. Vamos a retomar los temas que ya nos presentaron los compañeros el día de hoy. Y les recuerdo, muchachos, que si hacen una presentación conjunta, pues debe ser cuando menos el doble de lo que es una presentación individual. Cada presentación individual al menos 3 minutos, de 3 a 5 minutos. Si hacen una presentación conjunta entre dos personas, pues tendrá que ser al menos 6 minutos su presentación. Cuiden sus tiempos, muchachos. Y cuídense de leer las diapositivas, muchachos. Eso es algo que ya quedamos que no se debe de hacer. Es información que pueden tener ahí a la mano, pueden leerla si quieren, pero no necesitan ponérmela en la diapositiva. Si la van a leer, no me la pongan en la diapositiva porque entonces, pues eso me, no a mí precisamente, sino a toda su audiencia les dice que pues no se prepararon al respecto del tema. Entonces, hay que cuidar mucho eso, muchachos. Que no se vea, aunque efectivamente pueden tener y se pueden apoyar en todo el material que sea posible, que no se vea que vienen a leer de la diapositiva, porque finalmente pues, todos podemos hacer eso. Y cuiden mucho ese aspecto, por favor. Bueno, vamos a retomar, muchachos. Estábamos hablando de las sesiones pasadas de electrodinámica. El tema que nos ocupa hoy es electrodinámica y habíamos empezado a revisar, como ya también nos compartieron los compañeros con sus exposiciones. Entonces, vamos a continuar y a retomar este tema. Los conceptos que habíamos visto en la sesión pasada era el de corriente y el de densidad de corriente que ya nos complementó. Las compañeras nos complementaron con su exposición. El de resistividad, que también ahorita nos habló, nos hablan los compañeros de él. Vimos también lo que era la conductividad, que decíamos que era precisamente la inversa de la resistividad. Y vimos la conductancia y la definimos simplemente como el inverso de la resistencia. Después pasamos a hacer el ejercicio al respecto de este tema, para este caso pusimos ahí un material conductor al que aplicamos una diferencia de potencial, un voltaje. Generamos una corriente eléctrica y pudimos determinar pues, todos los parámetros que habíamos visto previamente, la corriente que circula este conductor, la densidad de corriente que depende del área de sección transversal de este conductor, la resistividad, que depende también de esa área de sección transversal, de qué tan largo sea este conductor y de esa propiedad que nos decían por ahí los compañeros de la última exposición, esa propiedad que se llama resistividad, que efectivamente varía en función de la temperatura, que se realiza el experimento, pues esta resistividad tiene un valor diferente, pero también es característico para cada material. Después calculamos su conductividad simplemente sacando su inverso de la resistividad y calculamos su conductancia al encontrar el recíproco de la resistencia. Y nos quedamos en esto. Bueno. Después empezamos a revisar ya un circuito eléctrico simple, un circuito eléctrico básico. Veíamos que este estaba formado por una fuente de voltaje, una fuente de energía, conductores eléctricos y una resistencia, un elemento de carga. En este caso es una resistencia, pero como bien nos decía por ahí también alguna de sus compañeras, incluso los capacitores pueden comportarse como resistencias, pueden ser como cargas. Hay otras cargas también que pueden funcionar, no solamente hay resistores, hay inductores, hay capacitores que pueden ser aquí resistencia de carga, pero nos interesa precisamente ahora esta resistencia como carga. Y entonces cuando nosotros conectamos por medio de conductores eléctricos esta resistencia a una fuente, lo que ocasionamos es que
se genere una corriente eléctrica que circula a través de esta resistencia de carga. Y bueno, mientras esté conectada esta fuente, pues va a establecerse esta corriente de manera permanente. Y también nos lo mencionaron por ahí, la relación que existe entre estos tres parámetros, el voltaje, la corriente y la resistencia, está regida precisamente por la ley de Ohm, en donde está dada la relación entre el voltaje, la resistencia y la corriente. De esta manera, por medio de esta relación entre estos tres parámetros, voltaje, resistencia y corriente. Y entonces aquí pudimos determinar, conociendo el valor del voltaje y de la resistencia, pudimos determinar la corriente eléctrica de este circuito, dividiendo el voltaje entre la resistencia, y obtuvimos esta corriente. Y después estábamos revisando que podíamos determinar otro parámetro de este circuito, que se llama la potencia eléctrica. Eso nos quedamos aquí y describimos la potencia como el producto del voltaje aplicado al circuito y la corriente que circula en este circuito. Si hacemos este producto, podemos encontrar la potencia que disipa este resistor, la potencia que consume este resistor conectado en esta fuente. Entonces, si hacemos ese producto, encontramos que aplicamos los 100 volts que proporciona la fuente por los 20 amperes de corriente que circulan en él, encontramos una potencia de 2000 watts. Esa es la potencia que consume este circuito, que se disipa en esta resistencia. Y estábamos viendo que existen otras formas de determinar esta potencia. Partiendo de esta primera ecuación, si sustituimos, en este caso, la corriente por su equivalente, de acuerdo con la ley de Ohm, la corriente me dice que es el voltaje entre la resistencia, entonces podemos encontrar una segunda forma de determinar la potencia eléctrica, que es elevando el voltaje al cuadrado y dividiéndolo entre la resistencia. Simplemente sustituyendo esta corriente por su equivalente de acuerdo con la ley de Ohm, llegamos a esta ecuación y vemos que efectivamente obtenemos un valor exactamente igual que en el caso anterior. Y bueno, existe una tercera forma, voy a escribirla ahorita, una tercera forma de determinar la potencia eléctrica. Ahora lo que vamos a hacer va a ser sustituir este voltaje en esta ecuación por su correspondiente, por lo que le corresponde de acuerdo con la ley de Ohm. ¿Cómo determino el voltaje de acuerdo con la ley de Ohm? ¿A qué es igual el voltaje, muchachos? ¿Alguien me puede decir? De acuerdo con la resistencia por intensidad. La resistencia por intensidad. Si observamos el triángulo, me dice que el voltaje es esto, R por I. Entonces, si sustituimos su valor en esa primera ecuación, en lugar de voltaje pongo RI, y si le seguimos multiplicando por la corriente, entonces resulta que corriente por corriente me da corriente cuadrada, y multiplicado por la resistencia. Esta es una tercera ecuación, una tercera forma que tengo para determinar la potencia de un circuito eléctrico. ¿Qué hacemos aquí? Vamos a sustituir los valores a ver si es cierto, porque la corriente de este circuito es de 20 amperes. Los 20 amperes tendrán que estar elevados al cuadrado y multiplicados por la resistencia, que en este caso son 5 ohms, pues voy a poder obtener la potencia de este circuito, la potencia disipada en este resistor. Muchachos, 20 por 20 me da 400, por 5, pues nuevamente tengo aquí 2000 watts. Y entonces observamos que aquí tenemos tres maneras diferentes de determinar la potencia de un circuito eléctrico. Y la pregunta ahora sería, ¿de qué me sirve tener tres? ¿O por qué tengo tres? ¿Cuándo uso una? ¿Cuándo uso otra? ¿Y cuándo uso la otra? ¿Qué notan en esas tres ecuaciones para determinar la potencia, muchachos? ¿Alguien me puede comentar?
Que en una no hay un voltaje, en otra no hay resistencia y en otra no hay intensidad. Y es, si nos damos cuenta, en cada una de las ecuaciones, pues hay solamente depende de dos parámetros, sea el voltaje, la corriente, la resistencia. Entonces, pues dependiendo de los datos que tengamos en algún momento, podremos determinar la potencia, aunque desconozcamos el tercer dato, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso, si conocemos voltaje y corriente, será suficiente para calcular una potencia, aunque no conozcamos la resistencia. En el segundo caso, si conocemos el voltaje y la resistencia, será suficiente para encontrar la potencia, aunque no conozcamos la corriente. Y en el tercer caso, si conocemos la corriente y la resistencia, eso será suficiente para calcular la potencia, aunque no conozcamos el voltaje. Entonces, efectivamente, esa es la ventaja de tener tres maneras diferentes de determinar la potencia de un circuito, y estas son las tres ecuaciones diferentes que permiten hacer eso. Bien, hasta aquí entonces lo que es potencia eléctrica, muchachos, y cómo la podemos determinar para un circuito simple como este. En general, un circuito más complejo, pues la forma de calcular es lo mismo, nada más que dependerá si se quiere calcular por elemento o en forma total. Muchachos, vamos a hablar después de un parámetro que se llama energía eléctrica. Vamos aquí, estamos hablando de energía eléctrica. Normalmente la vamos a simbolizar simplemente con una letra E. Estamos en nuestra energía, a diferencia de que cuando hablábamos de la energía, por ejemplo, la energía potencial en la parte pasada del curso, que hablábamos de energía potencial de cargas eléctricas, ahora simplemente va a ser la energía eléctrica, simplemente la vamos a simbolizar con la letra E. Y entonces, la energía eléctrica simplemente pues, va a ser el producto de la potencia por el tiempo que funciona este circuito. Muchachos, si suponemos que este circuito, por ejemplo, no sé, cuánto nos gusta, este circuito funcione 2 horas. Vamos a suponer el caso. Este circuito funciona 2 horas. Muchachos, si yo quisiera calcular la energía de este circuito, la energía que se consume durante 2 horas de funcionamiento de este circuito, pues lo que tendría que hacer es multiplicar mi potencia en 2000 watts, que es la potencia suplada por este circuito, por el tiempo, pero en este caso, watts, amperes, ohms, todo lo que hemos estado manejando aquí son unidades del sistema internacional. Para que esto sea válido, tengo que multiplicar el tiempo en unidades del sistema internacional. ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Me puede decir en qué se mide el tiempo en unidades del sistema internacional? La unidad básica del tiempo. ¿En segundos? En segundos. Metros sobre segundos, ¿no? Bueno. Es velocidad. En este caso es tiempo solamente. Ok. Segundos. Entonces, si tengo 2 horas, muchachos, ¿cuánto es eso en segundos? ¿Alguna idea? ¿Alguien se acuerda cuánto es una hora en segundos, muchachos? Las 2 horas son 7200 segundos. Muy bien. Por si alguien no se acuerda, muchachos, si no se acuerdan hay que hacer una conversión. Si quiero convertir 2 horas a segundos, pues si no me acuerdo, cuando menos me debo de acordar que una hora tiene 60 minutos, por ejemplo. Entonces, si lo quiero pasar a minutos, voy a hacer una primera conversión, multiplicar por 60 minutos, que es una hora. Si me acuerdo, y sé que un minuto tiene 60 segundos, y me interesa pasar esto a segundos, entonces puedo multiplicar por 60 segundos, que es un minuto. Entonces de ahí sale el factor de conversión que utilizó José Manuel Padre, decimos que esto era 7200, porque si multiplicamos 2 por 60 o 60 por 60 son 3600 por 2, da 7200.
7200 segundos. Estas horas, con estas horas se eliminan estos minutos, con estos minutos se eliminan, el resultado son segundos. Entonces, de ahí salen estos 7200 segundos, por si alguien tenía duda. Entonces, si hacemos este producto, muchachos, de 7200 por 2000, ¿alguien me dice cuánto es esto? Entonces, no jalan sus calculadoras, muchachos. Bien, gracias. Sí, profe, es 14 mil, 14 millones, ¿no? 14 millones, sí. 400,000 14 millones 400,000. watts por segundo. Y estos watts por segundo, muchachos, ¿alguien se acuerda? Es energía, muchachos, siempre se ha equiparado con trabajo. Energía tiene las mismas unidades del trabajo, que son estas incluso. ¿Cuál es la unidad del trabajo? ¿Alguien se acuerda, muchachos? O de la energía, de cualquier energía. Hemos trabajado energía en este curso. En joules. Joules, muy bien. Muy bien, gracias, Lucía. Ya nos daba aquí el resultado en el chat. Joules, efectivamente, la energía se mide en joules. Muchachos, ¿ustedes saben qué les cobran en su casa, en su recibo de energía eléctrica que les manda CFE? ¿Qué es lo que les cobra? ¿Qué les factura? La cantidad de energía durante un tiempo. ¿En qué está estipulada esa energía? ¿En qué unidades? En joules. Kilowatts. En joules no. Bueno, se puede expresar en joules, pero en su recibo viene específicamente kilowatts, ¿qué? En kilowatts por hora. Kilowatts por hora. Y lo que les cobra CFE son kilowatts por hora. Y se los cobra a un determinado precio. Por ejemplo, no sé, ahora actualmente más o menos alrededor de 2 pesos. 2 pesos, si son de los primeros 125 kilowatts que consumen, 2 pesos el kilowatt hora. Entonces, con eso, muchachos, vamos a ver cuánto nos costaría alimentar este circuito 2 horas, desde luego con este voltaje y esta corriente y esta resistencia. ¿Cuánto nos costaría? ¿Cuánto le tendríamos que pagar a CFE? Porque nos cobra 2 pesos el kilowatt hora. Entonces tendríamos que convertir, muchachos, esta energía que está en watts por segundo a kilowatts hora. ¿Alguien sabe o me puede decir cómo podemos convertir estos 14.400.000 watts por segundo en kilowatts hora? ¿Qué tendríamos que hacer? Desde luego tendríamos que hacer un par de conversiones. 14.400.000 watts por segundo. Muchachos, ¿alguna idea cómo convierto esto a kilowatts hora? Sería multiplicar una hora sobre 3.600 segundos. Una hora, ajá. Debe ser una hora entre 3.600 segundos. Ok, con eso paso los segundos a horas. Y los watts a kilowatts. Para pasar estos watts a kilowatts. Lo dividimos entre 1000. Esto es. Lo multiplicamos por 1 kilowatt. Y eso es 1000 watts, ¿no? Watts. Ahora sí. Bueno, voy a reducir para hacer más fácil estos 3 ceros con esto del kilowatt se elimina. Y ahora
Muchachos, 14,400 entre 3,600. Bueno, voy a hacer esta operación. 14,400 por 1 me va a dar 14,400. 14,400. Entre 3,600. ¿Qué unidades me quedan aquí? Pues estos watts, aquí eran segundos. Estos segundos se eliminan con estos segundos. Estos watts se eliminan con estos watts. Me quedan kilowatts hora, que es precisamente lo que me cobra CFE. ¿Cuánto me da, muchachos? 14,400 entre 3,600. 4. 4. 4. Ok, 4 kilowatts hora. Si CFE me cobra 2 pesos por kilowatt hora, ¿cuánto me va a cobrar por alimentar este circuito? Muchachos, CFE me cobra 2 pesos. Sería 8. 8. 2 pesos. Este es un signo de pesos, nada más que me quedó medio feo. Por un kilowatt hora. Así sería la conversión para calcular el costo, ¿no? Kilowatts hora con kilowatts hora, 4 por 2, 8 pesotes. Eso me costaría mantener funcionando este circuito durante 2 horas. Desde luego, si lo pudiera yo alimentar así directamente, CFE me diera estos 100 volts en corriente directa, pero no me puede dar eso. Normalmente me entrega corriente alterna y hay que hacer ahí una conversión previa. Pero bueno, como ejemplo sirve, ¿no? La forma en que podemos calcular la energía eléctrica y además el costo de esa energía eléctrica, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. No, profe. Finalmente nos hace falta aquí ver otro caso, otro parámetro que se llama calor. Esta circulación de corriente a través de una resistencia puede hacer que esta energía se convierta en calor. Es decir, podemos expresarla en más bien, una parte de esta energía, muchachos, naturalmente, por la cuestión de que la resistencia o la resistividad de un material es producto de su naturaleza, de la forma en que está construido o del material con que está hecho, pues naturalmente esto genera una cierta cantidad de calor. Yo creo que se han dado cuenta, muchachos, ¿qué pasa cuando ponen a cargar su teléfono con su cargador? ¿Qué le pasa al cargador? ¿No han sentido? Pues si lo dejamos mucho tiempo o lo usamos mientras está cargando, se calienta. Se calienta, ¿no? Normalmente cualquier dispositivo eléctrico o electrónico, ustedes van a ver que cuando está funcionando, pues de alguna manera genera calor. Algunos incluso tienen ventiladores. Su computadora, por ejemplo, tiene ventiladores que están haciendo circular normalmente ese calor, disipando ese calor para que no se acumule, pero el funcionamiento normal de cualquier aparato eléctrico o electrónico ocasiona calor. Entonces, y eso es debido a pues que por naturaleza una parte de esta energía que se consume se transforma automáticamente en calor. Y esa energía, ese calor, muchachos, se representa con la letra Q. Y está dada por la ley de Joule. La ley de Joule es la que me refiere que siempre parte de la energía de un circuito eléctrico se convierte en calor por la naturaleza de la resistencia eléctrica de ese circuito. Entonces, ¿cuál es esta ley de Joule? Me dice que esta ley de Joule, que el calor que se genera en un circuito es exactamente
24% de la energía del circuito. 24% de la energía, o sea, 0.24 de la energía se convierte en calor. Esto se expresa en calorías. Entonces, si vemos la forma de determinar la energía, ya lo acabamos de ver arriba, es la potencia por el tiempo. Esto es la potencia por el tiempo. Entonces, si tenemos que la forma de determinar el calor que se disipa de acuerdo con la ley de Joule es 0.24 veces la potencia por el tiempo. Esta es otra forma de determinar el calor que se genera. Y bueno, como hay tres maneras de determinar la potencia, pues también hay tres maneras de expresar esta ecuación de calor. Entonces el calor es otra vez 0.24. Si en lugar de la potencia usamos voltaje por corriente, el voltaje por la corriente por el tiempo, ¿sí? Y entonces esto también se expresa en calorías. Y ahora, si usamos cualquiera de las otras dos, esto va a ser 0.24 de, el otro es el voltaje al cuadrado por el tiempo sobre la resistencia. Esas son simplemente tres maneras, bueno, diferentes maneras de calcular este calor. Solamente estamos sustituyendo la potencia por su equivalente. ¿Cómo quedaría la última, muchachos? 0.24, ¿cuál me falta? ¿Cuál otra forma de la potencia? Ya utilicé B por I, ya utilicé B cuadrada sobre R. ¿Cuál me falta? Resistencia por intensidad al cuadrado. Resistencia potencial al cuadrado. I cuadrada R. I cuadrada R por T. Y todas ellas me permiten calcular calor generado, calor disipado. Todas ellas expresan la ley de Joule. Me dicen que parte de esta energía, que tanta parte, el 24% de esta energía se pierde o se convierte en calor de manera automática. Si la aplicación requiere calor, pues eso es la parte que se puede aprovechar de este calor que genera la resistencia, pero normalmente las resistencias no se utilizan para producir calor, sino para limitar corriente o para hacer alguna otra aplicación. Entonces, naturalmente, siempre está perdiéndose calor en forma de, por este efecto Joule. Entonces, ese calor se puede determinar de esta manera. Para este caso, muchachos, ¿cómo podríamos determinar cuánto sería el calor generado por este circuito en este tiempo? Pues agarramos cualquiera de los valores que tenemos ahí. Me dice que es el 0.24 de la energía. La energía, si la tomamos ¿en dónde está? En joules por segundo, por ejemplo, o en watts hora, 0.24 de 4 kilowatts hora, que es lo que consume este circuito. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 4 por punto 24, 0.96, ¿no? Sí, profe. Bueno, pues ya lo puse en kilowatts hora. Aquí ya no quedaría en calorías, aquí ya daría otra cosa diferente. Tendría que expresarlo en joules, en watts por segundo, en joules, para que me diera calorías. Ok, pero aquí la idea es que veamos, muchachos, de estos 4 kilowatts hora que se consume en este circuito, prácticamente uno, o sea, una cuarta parte,
es energía perdida, es energía que no se aprovecha. Entonces, de estos 8 pesos que nosotros pagamos por esta energía, prácticamente 6 se aprovechan y 2 se pierden en forma de calor. Y esa es una constante para cualquier aparato eléctrico, cualquier aparato eléctrico o electrónico que tengamos en casa. Una cuarta parte de esa energía que consume se pierde en calor. Se convierte en calor, no se aprovecha. Y hay que la tecnología trate de cada vez minimizar esta resistencia y bajar ese índice del calor para hacer los aparatos más eficientes. Desde luego que no se calienten tanto y que no se desperdicie, que no se pierda esta energía en forma de calor de manera innecesaria. Bueno, esto lo vamos a retomar un poquito más adelante, muchachos, cuando hablemos de la eficiencia de un circuito eléctrico. Y nos quedan pocos minutos, pero vamos a empezar a trabajar lo que sigue, muchachos. Por ahí nos decían sus compañeros hace rato que las resistencias o los resistores tenían una manera de determinar su valor. Se fabrican de ciertos materiales para dar unos ciertos valores que incluso ellos nos mostraban la tabla de código de colores de las resistencias, la forma en que podíamos determinar el valor de una resistencia por medio de 3 bandas de color o 4 bandas de color, una banda de tolerancia. Y bueno, eso quiere decir que los resistores, las resistencias las fabrican de con ciertas características para dar unos ciertos valores de resistencia. Pero eventualmente para algunas aplicaciones prácticas no es suficiente o no podemos encontrar un resistor como esos que nos mostraban de cerámica que tenga un valor adecuado para nuestra aplicación, porque a lo mejor necesitamos una resistencia mucho más grande, necesitamos una resistencia mucho más pequeña, un valor intermedio entre las que fabrican, en las que se pueden fabricar de línea o las que nos pueden ofrecer los fabricantes, y entonces tenemos que hacer otras cosas con estas resistencias. ¿Qué podríamos hacer o qué hacemos en ese caso cuando no podemos encontrar de fábrica una resistencia que llene nuestras necesidades, no podemos encontrar una resistencia que tenga exactamente el valor que nosotros necesitamos? ¿A alguien se le ocurre algo? ¿Qué podríamos hacer en esos casos? Agarrarla o que quede una con la más cercana, se podría decir. Agarrarla con... bueno, podríamos aproximarla, sí, pero eso sería si estuvieran cerca, pues. Pero, por ejemplo, si solamente el fabricante me da una resistencia, por ejemplo, de 100 ohms, por decir algo. Si solamente el fabricante me da una resistencia de 100 ohms, fabrica de resistencias de 100 ohms, y yo quisiera tengo una aplicación en la que necesito una resistencia de 300 ohms, por ejemplo. ¿Qué podría yo hacer? Hacer el circuito serie con Ocupar las 3. resistencias, 3 de 100. Ok, bien, a eso es a lo que vamos. Entonces, como eso no es posible, como no es posible que que el fabricante cubra toda la gama de las posibles valores de resistencia que se requieren en un circuito, y él fabrica resistencias de valores estándar, o en el mejor de los casos fabrica una resistencia variable que se puede ajustar, pero que tiene ciertas limitaciones, por ejemplo, en cuanto a potencia o corriente que puede circular por esa resistencia. Entonces, lo que sigue es que podamos hacer precisamente arreglos de resistencias, arreglos de resistores. Efectivamente algo como esto, ¿no? Un circuito serie. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a atacar a continuación y en la siguiente sesión. Muchachos, en las siguientes sesiones vamos a ver lo que son los arreglos serie y paralelo de los circuitos de resistores. Desde luego que vamos a tener un voltaje aplicado para todo el circuito. Ustedes ya, de hecho, han trabajado estos circuitos, ya saben las características de este circuito, muchachos. Si nos conectamos estas 3 resistores en serie, pues hay un comportamiento tanto de la corriente, los voltajes y las resistencias, que es precisamente lo que vamos a repasar en esta parte.
sea la resistencia 2, no la 1, la 2 y la 3. Muchachos, de lo que se acuerdan ahorita rápidamente, ¿cómo será la corriente en este circuito eléctrico con respecto a la corriente total que se genera en este circuito? Por ejemplo, aquí en la resistencia 1 circula una cierta corriente. Por la resistencia 2, pues también circula una cierta corriente. Por la resistencia 3, circula también una cierta corriente. Y desde luego al final, aquí al final o al principio después de la fuente, pues hay una corriente total. ¿Cómo es esta corriente total con respecto a las corrientes en cada una de las resistencias? ¿Alguien sabe o tiene una idea? ¿Alguien se acuerda? La intensidad de cada una será igual a la intensidad total. Ok, muy bien. En este caso, la intensidad total del circuito pues va a ser exactamente la misma que hay en el resistor 1, esta corriente 1, y va a ser exactamente la misma que hay en el resistor 2. Va a ser exactamente la misma que hay en el resistor 3. ¿Alguien me puede decir la razón? ¿Por qué son iguales? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Por qué son iguales? ¿Alguna idea? En todo caso, las resistencias estarían siendo del mismo valor, ¿no? Para que fueran, para que dejaran pasar la misma cantidad de energía. Bueno, aparte de todo lo que entra, tiene que salir de algún modo. Pudieran ser de valores diferentes, no es necesario que sean exactamente iguales las resistencias. Pueden ser de valores diferentes. Aquí la explicación de por qué son iguales las corrientes va a estar determinado precisamente por el valor de esas resistencias. Pero la explicación de por qué son iguales todas las corrientes es que simplemente hay un solo camino, una sola trayectoria para esta circulación de corriente. Entonces, la corriente que pasa por la 1 no puede ser diferente a la que pasa por la 2, ni diferente a la que pasa por la 3, porque es un solo camino. Y desde luego va a estar limitado por el valor de cada una de estas resistencias, pero siempre pues va a ser la misma, porque no hay una trayectoria alterna, solamente hay un solo camino para que esta corriente pase. Pero bueno, eso lo notamos en la siguiente sesión, muchachos. Ya se nos acabó el tiempo, ya no nos va a dar tiempo a registrar su participación. En la siguiente sesión, al inicio, registramos su participación, muchachos. ¿Me recuerdan, por favor? Nos vemos en la siguiente, muchachos. Cuídense mucho, que estén bien.